Bueno, la tenemos aquí. Bueno, buenas tardes a todos, los que están cerca, los que están muy lejos. Los voy a silenciar. Así, ahí está. Después hablamos. Este, mm, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, antes que nada quiero aclararles que en estos temas de los milagros, está entrando gente. Hola, hola, Hola Cecilia, qué gusto. ¿todo Uh, bien? todo bien. Segunda persona de Estados Unidos que nos escucha, que Yo se también te participa. saludo, Cecilia, qué lindo que estés. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo Y estás? extrañándote, ¿cuándo venís por acá? Hoy, sí. Cuando pueda resolver unas cosas voy. You are going to lose your Spanish, my Pueden venir dear. ustedes también. No, no, eso no Estamos- se pierde nunca. Bueno, les decía de que en este encuentro vamos a hablar sobre milagros eucarísticos. Y yo tengo la necesidad de hacerle una aclaración, ¿no? Eh, Entre nosotros hay gente muy religiosa, hay gente menos religiosa y hay gente que no es muy religiosa, pero tiene curiosidades, ¿no es cierto? Eh, con respecto a estos temas de los milagros, ustedes saben que la iglesia no obliga a creer en los milagros. Todos sabemos en nuestra vida cotidiana que los milagros existen. A veces son chiquititos, a veces son mínimos. Este, de pronto suceden milagros. Bastaría leer a Jaime Barilco en esa obra maravillosa que es La Cábala de la Luz. Él dice que los milagros es la vida que acontece, ¿no? Lo que sucede cada día es un milagro. Ahora, hay milagros que están vinculados en la iglesia con mucha gente creyente, que mucha gente que lo sigue, que mucha gente que peregrina para ver el objeto del milagro y tratar de entender y tratar de creer algo más. El milagro tiene algo que no es razonable, si no, no sería milagro, sería ciencia. Y acá hay un mundo de, digamos, de suposiciones que nos acompañan en todo este proceso. Hay gente que es agnóstica y otros que sí creen fervientemente. Pero quería aclararles esto, que la iglesia no obliga a esto, ¿no? Sí los enuncia. Y los milagros eucarísticos son eventos sobrenaturales extraordinarios que suceden en el momento de la Eucaristía. En el momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta el pan o levanta el copón con el vino y dice sus oraciones y eso se transforma, digamos, para el creyente cristiano en el cuerpo de la divinidad y en la sangre de la divinidad, en ese momento suceden cosas. Y en esto, de lo que suceden en estos momentos, nos vamos a referir hoy a un santo nuevo que tenemos. El 7 de septiembre fue santificado este muchachito de 15 años, un joven de origen italiano, nacido en Inglaterra, que se llama Carlo Acutis. Acutis es un apellido napolitano, con la I y con la S, del sur de Italia. El apellido, si bien él vivió toda su vida cuando volvió de Inglaterra, donde nació, los padres estaban trabajando en Inglaterra, nace ahí, pero después se instala en la zona de Milán, y ahí trabaja, estudia, digamos, y trabaja todo lo que es su devoción. Pero, ¿por qué lo traemos hoy acá a Carlos Acutis? Primero porque es nuevo, es un joven de 15 años con su computadora en la mano, y experto en lo que son estas comunicaciones, que acá mi querida amiga Cecilia maneja también, estas comunicaciones a través de las redes. Bueno, este muchacho
era un ferviente creyente en esto y se dedicó a estudiar dos cosas, a documentarlas, no tanto a estudiar, sino a hacer una especie de reporte, y es conocido por eso. Uno de ellos, el más importante, el más trabajado que él tenía, es los milagros eucarísticos. Él escribió un resumen sobre esto que realmente asombra, incluso, incluso asombra de saber que en la Argentina, en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, tenemos una iglesia donde 3 veces sucedieron estos milagros eucarísticos. Para mí, desconocido, yo me entero a partir de lo que empiezo a leer sobre lo que este muchacho preparó, estudió y se dispuso a trabajar. Obviamente tuvo una educación religiosa, no era una familia súper tradicional, ni súper llegada a la iglesia, pero él sí tuvo una vinculación, tuvo una educación muy cercana a los jesuitas. Y en un momento, cuando él está trabajando con todo esto, se destaca su tarea parroquial, se enferma de leucemia y se muere en 6 o 7 días. Se muere muy rápidamente, pide la asistencia del sacerdote, se muere y expresa su voluntad de querer, en el momento de su muerte, querer ser enterrado en Asís. Y bueno, es así. Eh, digamos que lo beatifica Francisco, el Papa Francisco, y lo iba a ordenar, santificar ahora en septiembre, pero Francisco se muere y León XIV, ese es lo que santifica como San Carlos Acutis. Él tiene, digamos, es importante destacar cuáles son sus atributos, qué elementos físicos tiene como para identificarlo, ¿no? La computadora. Así como otros santos, cada uno tiene alguna cosa en sus manos. Bueno, Carlos Acutis tiene la computadora, es el patrono de los programadores, de los videojugadores, de los internautas, y el seudónimo que tiene es el ciberapóstol de la Eucaristía. Eh, Él muere, lo llevan a Asís. Y después de 12 años de muerto, exhuman el cadáver para trasladarlo del lugar, porque no tenía, cuando él muere no tenía el lugar definitivo, que era, bueno, lo tuvieron en Asís, en la Basílica de San Francisco de Asís. Ahí lo tuvieron hasta que lo trasladaron a la iglesia de Santa María Maggiore, ahí en Asís, con la particularidad de que su corazón, miren qué cosa interesante, su corazón, en este momento que lo exhuman para trasladarlo al sepulcro definitivo, el corazón es llevado a una parroquia con el fin de que sea venerado definitivamente en la Catedral de San Rufino. ¿No es cierto? Vamos a ver ahora también en qué objeto, por eso es muy importante, cuál es el relicario que en esta época le han hecho para ese corazón de este santo joven. Con respecto a lo que él ha estudiado y lo que sabemos sobre los milagros eucarísticos, los que nos dice la Iglesia, pueden acontecer sobre las hostias. Esas hostias consagradas a veces se vuelven carne y sangre, se conservan incorruptas durante décadas o siglos y se conservan a pesar de ser arrojadas al fuego. Hubo casos de levitación de las hostias, donde la hostia levita,
aparición de imágenes de Jesús en las hostias, el vino que se transforma en sangre. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estudió Carlos Acutis. Vamos a ver otros milagros y vamos a ver también un elemento muy difundido en el creyente, en la Iglesia Católica, que es la cruz de Caravaca. Una cruz milagrosa que tiene su historia y que es muy mística. Tiene algunos componentes esotéricos muy importantes, muy aceptados por la Iglesia, ¿eh? No estamos hablando de ninguna cosa que esté ajena a lo que la Iglesia va aceptando. Vamos a verlo primero al Carlitos, a ver cómo era para que lo tengan presente. No sé si todos lo conocen o todos están al tanto de lo que pasó en el 7 de septiembre, que lo santificaron. Por ahí hay alguna publicación, los que siguen las redes por ahí han visto alguna cosa. Vamos a ver. Salen todas las fotos todas las fotos, Luis. No salen solas, independientes. Ahora tampoco. No, sale la carpeta entera. Ahora, Sí, ahora sí. Muy ahora sí. chiquita. Bueno, ahí lo vemos. Este muchachito actualizado es el que estamos hablando de San Carlo Acutis, nacido en mayo del 91 y muere en octubre del 2006. ¿Mm? Un joven como cualquier otro. ¿Mm? Ahí lo tenemos, muy sonriente, con un áurea, una, un alma muy especial, como se lo ve. Esto es el sepulcro, bien qué interesante, ¿no? Qué forma que llevan en la iglesia de Santa María Mayore de Asís. Muy lindo el trabajo con la luz, ¿no? Y esto, que me parece una cosa muy interesante, es el relicario, digamos, donde está el corazón, no incorrupto, pero el corazón completo, como que no está desarmado, ¿no es cierto? Porque cuando él lo exhuman después a ver, 14 años después de muerto, no lo encuentran incorrupto, pero sí lo encuentran entero. Y después lo preparan para mostrarlo y no cuesta mucho armarle el cuerpo. Lo que sí, le trabajan la cara con una máscara especial para mostrarlo, donde se lo muestra como si estuviese durmiendo de alguna manera. Ahora vamos a ver algunas imágenes de cómo se ve el cuerpo de él. ¿Mm? Muy interesante la forma que tiene, ¿no? Y él dice, Beato Carlos Acutis, el corazón, ¿no? Un objeto muy extraño este. Bueno, acá está, cómo se ve los restos de él y uno dice, está incorrupto. No, le han preparado una máscara y es lo que, bueno, tal cual como se lo ve, ¿no es cierto?
Esta es la iglesia donde está en Asís, ¿sí? Bueno, este es nuestro amigo Carlos que se dedicó a recopilar estos milagros eucarísticos. Vamos a ir a un primer milagro eucarístico que es muy famoso entre los sacerdotes. Ustedes saben que cuando los sacerdotes de todo el mundo, alguna vez en su vida sacerdotal, viajan a Roma para conocer, si no fueron a estudiar antes, ¿no? Porque muchos estudian, pero supongamos que no, que ha estudiado nada más que en su país, se trasladan a este lugar, se trasladan a Italia y los llevan a visitar esto, porque la historia del milagro del anciano o lanciano tiene que ver con la fe del sacerdote. En lanciano, el sacerdote, esto se habla en el siglo VIII, es decir, hace muchos siglos, llega a la celebración de la misa con muy poca fe. Es decir, tiene mucha duda él. ¿No es cierto? Y entonces, una vez celebra mecánicamente, siempre con una duda, si en ese momento que él levanta el pan se transforma, digamos, en el cuerpo, o el copón con el vino se transforma en la sangre, él siente mucha duda. Y en un momento, eso que él duda, se produce la transformación delante de él. Primero, este sacerdote se paraliza ante este milagro, ¿no? No puede hacer nada, se queda paralizado y después se invita a los que lo rodean en la celebración y después a la gente en general que se acerquen al altar para ver esa hostia que tenía, digamos, una mancha de sangre y el copón donde ese vino se ha transformado ya en la sangre. De ahí lo llevan, le preparan una custodia, un tabernáculo de marfil, lo hacen ver por, digamos, 4 o 5 siglos después, en el 1200, hacen todo el primer estudio científico. Y después el último que se hace es en 1970 sobre esos tejidos, digamos, que se guardaron de ese milagro. Y lo que la ciencia dice es que la carne es carne verdadera, la sangre es sangre verdadera, que la carne y la sangre pertenecen a la especie humana, es decir, es de una persona. La carne es del tejido muscular del corazón. Corazón, eh, digamos, agobiado. No sé dónde estaría la marca, los médicos también nos puedan decir, pero estos dicen que ese tejido era tejido de un corazón de mucho sufrimiento. Eh, Como ustedes verán, necesitamos mucha fe para todo esto. ¿Mm? Yo no estuve en Lanchano, me gustaría, es un lugar interesante, y sí tengo noticias de Lanchano por curas que han ido y me han contado en su viaje a Italia, los llevan a pasear un poco por el Vaticano, por Roma, dan una vuelta y los llevan acá por esta cuestión de la fe. Cada uno de nosotros puede tomarlo como científico, como guía, como orientación de que en estas cuestiones espirituales, ante la duda, aparecen como confirmaciones que son muy personales. Acá el sacerdote lo compartió con todos, pero esto le pasó a él, a este sacerdote. O sea que tiene que ver con su fe y con la necesidad de que en una celebración como esta el sacerdote tenga plena fe en lo que está haciendo, como creo que es, ¿no? Como creo que sucede.
¿Mm? Eh, Luego tenemos, piensen ustedes que Carlos Acutis escribió cientos de estos ejemplos, los documentó con fotos, es decir, con un montón de cosas. Yo tomé dos o tres para decir, bueno, vamos a hablar, porque todos pasan más o menos lo mismo con la hostia y con el vino. Vamos a ver un poquito del anciano ahora y vamos a ver también cómo guardan las constancias de este milagro, que eso me parece interesante, ¿eh? Vamos a ver, creo que lo ven ahora, ¿no es cierto? Sí. Sí, se ve. Bueno, Lanciano, un lugar paradisíaco, no es común que estos milagros pasen en una callecita cualquiera, sino en un lugar que además conmueve por la belleza, ¿no? Por la altura, la vista del mar, bueno. Lugar mágico para ir. ¿Mm? Acá están las celebraciones en Lanchano cuando sacan en procesión las reliquias, ¿no es cierto? Como todo pueblo que guarda algún tipo de reliquia, o si no, sacan directamente el santo, pero digamos que la procesión forma parte de la vida cotidiana. Este es el relicario, ¿no es cierto? El relicario es un objeto en mármol y dentro tiene un objeto metálico. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, esta es la basílica, una basílica de peregrinación muy importante. Y acá vemos el relicario propiamente dicho en un metal dorado, donde tiene en la parte superior lo que es la hostia, ¿m? Que comienza a transformarse en un tejido, ¿sí? Ese es el tejido que se ha estudiado. Y acá vemos los restos del vino, o sea, de la sangre. Este es el relicario que uno puede ver, el anciano, el milagro del anciano, y todo junto en un solo elemento. No está separado en dos, tiene los angelitos que lo custodian y lo sostienen, y una rayera esparce su energía del cuerpo de Jesús. Acá lo vemos un poquito más de cerca, el cristal con la sangre y los restos de esa hostia, donde empieza a aparecer los tejidos de ese corazón que ha sufrido. ¿Dónde queda en Italia? ¿El sur es esto? Yo creo que es en la Puglia, sí, 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 hacia el sur no estoy seguro, pero creo que es hacia el Adriático, ¿no? Acá se lo ve muy, muy claramente eso, pero acá lo vemos con un poquito más de detalle. El objeto, los relicarios en general son joyas que tiene la iglesia, ¿no? Justamente por eso, por guardar las reliquias. En este caso es de oro y plata. El milagro eucarístico de Lanciano. Bueno, ¿vamos bien? No les Muy, asusta nada, ¿no? ¿Les parece interesante? Bueno.
Vamos a ver un caso parecido en Polonia, en un lugar que se llama Legnica o Legnica, eh, y es, digamos, uno de los milagros eucarísticos reconocidos más cercanos a nuestros tiempos, porque esto sucede en la Navidad del 2013. ¿Mm? Este, Ustedes saben que el derecho canónico explica que cuando, digamos, hay un descuido con una hostia y la hostia se cae al piso, esa hostia no es que es desechada así nomás. Se le hace un proceso que es colocarla en agua, guardarla en el sagrario, hasta que, digamos, la sustancia de la hostia se disuelva en el agua. ¿Sí? Y después el agua se puede arrojar sobre una planta. ¿Mm? Ese es el tratamiento. Bueno, acá sucede que en esta Navidad, este, al sacerdote, en un descuido, se le cae una hostia y todos los que colaboran con él en la celebración van, ayudan, traen un recipiente, traen agua, lo guardan. A la semana van a ver y a la semana ven que la hostia está igual, no se diluyó. La siguen dejando y entonces en una semana más descubren que tiene la hostia una mancha como si fuese de sangre o de tejido humano. Y entonces ahí todos empiezan a considerar que es un milagro eucarístico. Acá también le hacen los estudios, los médicos y los laboratoristas llegan a la misma explicación, que el tejido es un corazón humano, no pueden especificar el tiempo que lleva, pero sí que el tejido es de un corazón humano. Eh, Vamos a ver cómo, cómo han hecho ellos también con este tejido para guardarlo en Polonia. ¿Eh? Vamos a ver qué es lo que han hecho ellos, ¿no? Están todas las fotos juntas. Ahí Bueno, está. acá estamos. Ustedes saben que el pueblo polaco es uno de los pueblos más religiosos del mundo, más religiosos en cuanto al catolicismo, ¿no? Son muy, muy religiosos. Bueno, acá vemos una iglesia muy hermosa. El lugar es un pueblo, no es nada central, es una iglesia muy tradicional. Y acá es donde está el relicario con esa hostia con las huellas de la sangre, ¿sí? La iglesia es el santuario de San Jacinto en Cracovia, es un santuario dominico, ¿sí? Obviamente el Papa Wojtyła, como polacos que son, siempre está, la Virgen la iglesia tiene una especie de tríptico en el altar mayor, miren ustedes la belleza de esto y la presencia que tiene, donde lo tienen a San Jacinto. ¿Quién era San Jacinto? San Jacinto, bueno, acá vemos este, la,
cómo está conservada, digamos, esta hostia con la mancha de sangre, que se ha conservado del 2013 a la fecha, está igual, ¿no? Es un recipiente que lo tienen con todos los cuidados necesarios. Les decía yo de la Jacinto, es un dominico que él aparece, lo vemos acá con el traje de monje dominico, aparece con eh, la imagen de María, ¿no? Y a ver, déjenme ver porque, Natalio. Bueno, vamos a ver si en la otra lo vamos a ver un poco más cerca. Y los ángeles tienen, parece un tríptico, pero no es que se pueda doblar. ¿Mm? El sagrario lo tienen aquí con un canopeo, que es el tejido que lo cubre. Es muy simpático cuando suceden esas cosas que tienen esto, ¿no? Tiene, uno de los ángeles tiene la imagen de la Virgen y en la otra, en la aparición, cuando aparece el santo tiene el copón con las hostias. Todo está evidentemente vinculado a este milagro eucarístico, ¿no? Pues la iglesia es impecable, como todo lo que tienen los polacos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos tal vez a lo que sea, para mi manera de verlo, más interesante, porque yo personalmente no sabía nada de esto y me parece interesante. No sé si todos conocen la parroquia de Santa María sobre Avenida La Plata, en el barrio de Almagro, donde empieza Almagro, Avenida La Plata y Rivadavia. Este, la iglesia de Santa María es una iglesia muy, muy simpática, que incluso le han hecho una capilla de adoración al Santísimo, nueva, nueva. Los últimos 20 años, 25 años debe tener esta capilla nueva. No se hizo junto con toda la iglesia, sino que se le agregó después. Y tiene un ostensorio, es decir, el lugar donde se pone la hostia, en el momento de la adoración, muy particular, muy moderno, hecho de acrílico, es muy interesante. Y acá suceden estos milagros eucarísticos tres veces, en el año 92, 94 y 96. En el año 99 toma participación el obispo Bergoglio, después Papa Francisco, donde pide que se haga una investigación sobre lo que ocurrió la última vez que este milagro eucarístico este, sucedió, con una hostia que cayó al suelo durante la comunión, fue colocada nuevamente en el envase para disolver y 10 días después se transformó en sangre. Los estudios de estos que encargó Bergoglio dicen lo mismo, que pertenece a un tejido humano, que pertenecen a un tejido humano, de corazón y de corazón sufriente, como que tiene determinadas características eso. Eh, Llama la atención de esto, que esto se repitió tres veces, ¿no es cierto? La primera es la hostia que cae. La segunda vez, en el 94, aparecen gotas de sangre
en la hostia en el momento de la comunicación, y hay quien vio también correr gotas de sangre sobre el pared sobre una pared de la capilla del Santísimo. Y la tercera vez, esta es la que participa Bergoglio en la investigación, eh, encuentran en el corporal, digamos, ese mantelito blanco que cubre el altar cuando el sacerdote está movilizando las hostias allí. Descubren que en el momento de haber terminado toda la celebración había dos o tres pedacitos de hostia que habían quedado por ahí disimulados en el blanco de la hostia y en el blanco del corporal. Le hacen el procedimiento, ¿no es cierto?, dejarla en agua, y nuevamente estos trocitos de hostia se transforman en tejido humano cardíaco. Eh, no tenemos muestra de todo esto. Esto no está, digamos, totalmente aceptado por la Iglesia, está en la etapa de estudios. Pero para mí es una sorpresa muy grande y un gran orgullo de que estas cosas sucedan en una iglesia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y que a pesar de que no sea tan famoso o no se haya difundido con tanta claridad, haya habido un joven italiano que antes de morirse dedicó su energía a estudiar y documentar, ¿no es cierto? Es muy interesante, uno puede buscar los datos si le interesan otras, otras manifestaciones de milagros eucarísticos, y han aparecido en muchos lugares del mundo, ¿no? Muchos en España, muchos en Italia. Obviamente los lugares con más creyentes es donde hay más situaciones como estas, donde en el momento de la Eucaristía sucede algo, ¿no es cierto? Sea con el cuerpo o sea con la sangre. Vamos a ver alguna fotografía de esta iglesia para que, si alguno no la conoce, se acuerde. Se ve el listado completo, Luis. Bueno, acá vemos el edificio de la iglesia de Santa María en Avenida La Plata y Rosario. ¿Mm? Sí, a una cuadra de Rivadavia está. Sí, sí, en una cuadra de Rivadavia. Es una iglesia que no es una iglesia antigua, es una iglesia muy linda, no tiene nada destacable. Y pensemos en estos tres milagros que han ocurrido acá y que no tienen la suficiente divulgación. La iglesia es todo de ladrillos, con arcos blancos. Esta es la capillita lateral, este es el sagrario. ¿Mm? Y hay después un espacio, este es el espacio, este es la nave lateral. Uno cuando va por la nave ve esto, que está separado por una cuestión de silencio. Hay sillas y acá, ahí en esta forma, está la custodia u ostensorio. Bueno, este es el altar, el anagrama de la Virgen, Ave María, ¿no? Miren esto. Este es el sagrario, perdón, es el ostensorio, el sagrario lo vimos antes. Esto es un acrílico y una malla metálica, y acá está lo que se llama el viril que sostiene el Santísimo, y uno está ahí en la contemplación. Un objeto que cuelga, no está apoyado contra la pared, sino que está colgado, ven en estos tensores del piso. Este, y eso es lo que uno ve en la adoración. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando.
Ahora vamos a ver algo que me pidió Guillermo Jamilis, que lamentablemente no está, no llegó todavía, está su esposa, pero bueno, lo va a ver esto, lo va a escuchar después por YouTube. Eh, Él me pidió ver esta cuestión de un crucifijo, del crucifijo de Santa María Santísima en Nápoles, este, que tiene la particularidad de que en 1439, en esas guerras que había de las monarquías que querían quedarse con Nápoles, Pedro de Aragón dispara contra esta iglesia de María Santísima, y la bala que va a destruir el presbiterio va directa hacia la cabeza del crucifijo. Y por uno de esos milagros, el crucifijo mueve su cabeza hacia el lado derecho, de manera tal que esa bala pega sobre la izquierda y no lo destruye. Si bien destruyen todo, no destruyen esto. Al otro día, como no estaba destruido, este señor insiste, pero esta vez desde el campanario de la iglesia disparan, y a él sí esa bala le pega en la cabeza y obviamente que lo mata. De ahí hay toda una tradición. Se muestra, digamos, durante 8 días en diciembre, y es un lugar, un crucifijo sumamente milagroso, gente que peregrina expresamente para verlo, para ir a agradecer o a pedir. Este, en un momento eh, lo llevan al Vaticano, y también lo llevan y lo desplazan con lo que ellos llaman la Virgen Bruna. Bruna de morena, de mulata. Es- La Virgen tiene una imagen con una piel un poco más oscura, pero sí tiene un niño con rulitos africanos, ¿no es cierto? Entonces, llevan tanto el crucifijo como la Virgen. Al final, el Papa pidió que se lo llevaran porque era tanta la gente que acudía que pensaban que iban a destruir, que no se podía manejar tanta gente que llevaba esta devoción en el Vaticano. Vamos a ver algunas imágenes de este crucifijo, y de la Virgen Bruna que lo ha acompañado. Actualmente el crucifijo digamos, está enmarcado, no es un crucifijo grande, sino que es un crucifijo que tendrá 40-50 centímetros. ¿Mm? Vamos a verlo, este también. Bueno, esto vemos la imagen de la iglesia de María Santísima en Nápoles, una iglesia muy rica, con un cielo raso exquisito. En una de estas capillas laterales tienen el Cristo Realmente es una joya la iglesia. Y acá, en el altar mayor, tienen el icono de la Virgen, de, el niño con los rulitos africanos, ¿no? La Virgen Bruna, me llama la atención el nombre.
Esto es una sala de exvotos, ¿no? Son agradecimientos o recuerdos por favores recibidos, por milagros concedidos de la Virgen. Ah. Esto está en el cielo raso. En el cielo raso, acá no le vemos el color de la piel de la Virgen, pero sí vemos al niño con muchos rulitos, ¿no? Esta es la imagen de la Virgen Bruna. Tiene una tonalidad oscura la piel y él sí, el niño es un africanito. Este es el Cristo, famoso, el Cristo del Milagro. Este lo vemos con la cabeza reclinada hacia la derecha, hacia su derecha, ¿no? Obviamente. Y es el que sacan en procesión y muy venerado. Acá vemos el altar mayor, muy rico. La Virgen tiene, como en el caso de la Virgen de Guadalupe en México, un marco de oro y plata. Y está coronada, si bien es un ícono, tiene coronas de plata, de oro. El cielo raso es una exquisitez, como muchísimas cosas de Nápoles. Nápoles tiene un mundo riquísimo en arte, a pesar de que hoy es una ciudad donde, bueno, hay que andar con mucho cuidado. Este, tiene huellas artísticas muy impactantes. Lo que me parece hermoso acá es marcar la rosa de los vientos, la rosa náutica, la estrella de la brújula, ¿no? Indicando que este es un lugar donde uno no se pierde, tiene todos los elementos para seguir el camino que hay que seguir. Acá lo que les decía, que se ve los dorados, el Espíritu Santo arriba, tiene frescos impactantes, si bien no son o no están perfectamente mantenidos, como sucede en el norte de Italia, vemos por acá humedades y, bueno, tanto lo que es Sicilia como Nápoles tienen ese problema, ¿no? Esta es la bombarda, como llaman ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos con estos milagros? Bueno, ahora vamos a ir a otra cuestión muy mística, que es importante también para recordar que en el cristianismo este, todavía quedan situaciones o historias o tradiciones que tiene que ver con situaciones de misterios, ¿no? Misterios esotéricos. No todo es razonable, ¿no es cierto? Está en cada uno de nosotros lo que cada uno crea o qué hace con esas creencias, pero eh, todos, incluso hasta los agnósticos o ateos, creemos en algunas cosas que no vemos, que no podemos probar, pero que sin lugar a dudas existen. En este caso vamos a ver la cruz de Caravaca, que es una cruz que tiene, a diferencia de otras cruces, unas proporciones muy especial y tiene dos travesaños, como la cruz episcopal, lo que usan las cruces que usan los obispos. Nada más que acá no lo tienen al Jesús, sino que tiene su anagrama.
el anagrama de los jesuitas, ¿no? Jesús, Salvador del hombre. Eh, y hay toda una tradición, hay una historia también, en este caso del sur de España, que avala esta cuestión de objeto mágico, de objeto milagroso. Cuenta la tradición que en el 1500 digamos, un historiador escribe que en el siglo XIII, cuando los musulmanes estaban gobernando, dirigiendo, este, habitando el sur de España, en esta lucha de los católicos por su religión y por mantener sus tradiciones, un sacerdote es apresado por el gobernante, que era un musulmán. Y entonces él le dice, bueno, si demostrame cómo es una misa, cómo es una celebración. Entonces dice, pero yo no tengo los elementos, necesito este elemento para poder celebrar la misa. Entonces mandan a sus asistentes a que vayan a su iglesia y le traigan los elementos. Traen todos los elementos, pero faltaba una cruz. No tenían un crucifijo. Entonces, el sacerdote dice, no puedo celebrar porque no tengo el crucifijo. Y en ese momento el musulmán ve llegar desde el aire, traído por dos ángeles, esta famosa cruz. ¿Mm? El asombro de todos, pero a partir de ahí se la empieza a reconocer como una cruz de milagros. Obviamente, este musulmán en esta historia, en esta tradición, se convierte él y toda su familia al catolicismo. De ahí en más, esta cruz pasa por diferentes manos, pasa por guerra, por robos, ¿no? En el año 34 roban esta reliquia, que era de oro y plata, pero que además tenía la particularidad de dentro de la cruz tener trocitos de lo que ellos decían era la Santa Cruz, la cruz de Jerusalén, la cruz de Cristo, ¿no? Alguna vez hemos hablado sobre la simbología, sobre todo lo que se piensa o se cree a partir de esta historia de los trocitos de madera que andan dando vuelta. Bueno, la cuestión es que acá desaparece la cruz. Con los años hay pedidos al Vaticano y entonces como es una devoción muy fuerte la que se tiene en este lugar de España, en Calatrava, no, en Caravaca, perdón, Calatrava, la vamos a ver la cruz de Calatrava también, que es un poco diferente, pero que existe, por eso mi confusión. Entonces, esta verdadera cruz de Caravaca se vuelve a hacer, y en el caso del Vaticano consiguen, entre comillas, astillitas de lo que era la, la cruz de Cristo, y se vuelve a construir esta reliquia, que es la que actualmente se puede ver en España. Es una devoción que genera muchas procesiones, muchas peregrinaciones, hay distintos caminos para llegar a la iglesia, hay una devoción muy extendida en España fundamentalmente y en América también. Los jesuitas fueron, digamos, los que ayudaron a la difusión de, eh, de los milagros de esta cruz. Ahora, no es
Digamos, en este objeto pienso que hay una comunión entre lo religioso y lo profano. Por ejemplo, se la reconoce como una protección espiritual y contra el mal de ojo. No se pone a pensar, uno dice el mal de ojo, la ojeadura. Yo les cuento, cuando yo era chico, yo estaba molesto, lloraba o qué sé yo, me llevaban a la casa de una tía abuela de mi padre y me curaba el mal de ojo y yo volvía hecho una seda. ¿Y qué hacía? Nada, me hacía la señal de la cruz en la cabeza ella, ¿no? Me pasaba con mi hijo, ¿no? Mi hijo era chiquito, también tenía algún problema, así, qué sé yo, entonces yo llamaba a quién, a mi madre. Entonces mi madre hacía una oración, incluso a la distancia. Mi hijo se calmaba, incluso nosotros, sus hijos, en algún momento, mira, mamá, me duele la cabeza, qué sé yo, bueno, vení que te curo. Entonces ella venía y te hacía unas crucecitas en la cabeza y, y todos, nadie ponía en duda de eso, porque que el dolor de cabeza que se te pase porque tu mamá te haga una cruz y tenga una oración es una cosa maravillosa. Es decir, yo no puedo decir que no creo en eso, porque eso a mí me pasó tal cual. Junto con otra anécdota, que después la cuento, la de la cruz de Caravaca. Entonces, acá hay que diferenciar entre lo que es un amuleto y un talismán. No sé si todos tienen en claro cuál es la diferencia, ¿no? Si bien son objetos que trabajan con las energías, en el caso del amuleto, el amuleto es un freno, digamos, para la energía negativa. Yo tengo el amuleto, llevo la cruz de Caravaca aquí colgada o la llevo en el bolsillo o la tengo, yo creo en esto y entonces es con una especie de pantalla. Pero el talismán es un elemento de atracción. El talismán atrae. ¿Atrae qué? Atrae lo bueno, la buena energía, ¿cierto? En esta cosa de fe con estos objetos. Eh, esta cruz tiene un diseño que tiene dos travesaños y uno es más corto. Ahora lo vamos a ver en una foto y les voy a explicar un poquito los significados de esas diferencias en los brazos de la cruz. Se la utilizan en rituales, rituales de sanación, rituales para potenciar las buenas energías, para protegerse de los peligros. ¿Mm? Históricamente se la ha usado para protegerse contra peligros como el rayo o el fuego. En el caso de la cultura española está muy presente en sus creencias. ¿Mm? Otra cosa que dice la tradición, que esta cruz hay que activarla. Entonces, ¿cómo se activa? ¿No? Miren qué interesante lo que dice la tradición y que uno puede interpretar desde la simbología también, ¿no? La tradición dice que este objeto se activa dejándolo al sol. Uno lo deja varias horas al sol. Como que yo digo, eso es maravilloso porque en realidad el símbolo del sol es la divinidad por excelencia. Entonces la dejamos en contacto con la divinidad y va a cumplir esa misión que tiene de protegernos. También puede ser a la noche, ¿no es cierto? Donde hay que dejarla toda la noche en luna llena, ¿no es cierto? Otra de las cosas, bueno, esto hablábamos de cargarle la energía, ¿no es cierto? De ponerla en funcionamiento. Después hay imágenes que la tienen, la cruz, ¿no? La Virgen del Pilar, por ejemplo, en sus vestiduras suele tener esto.
Se llama de Caravaca por el lugar, ¿no es cierto? Este, el lugar donde se desarrolla toda esta tradición es el lugar que se llama de esa manera. Vamos a ver ahora lo que son estas imágenes. Bueno, este es el santuario, santuario Castillo, santuario de la Vera Cruz de Caravaca de la Cruz, ¿no? En España, un centro de peregrinación. La primera foto no la vimos, pero es esto mismo. Es un barroco muy interesante. Acá vemos un pequeño altar con la cruz, ¿no? Donde la veneración es hacia la cruz. La cruz vemos que tiene un elemento vertical cruzado en partes iguales en el medio por un brazo mayor y después un brazo menor. Y estas dos figuritas que se ven acá son los ángeles que trajeron la cruz ante el musulmán. Acá la vemos con un poco más de detalles. El símbolo de los jesuitas, Jesucristo Homus Salvatori, Jesucristo Salvador del hombre. ¿Mm? Yo creo, eh, vamos a ver alguna con un poco más de detalle, pero este camino vertical que une la tierra y el cielo, a medida que vamos ascendiendo, ¿sí? Los que se asoman al cielo cada vez son menos. El esfuerzo es cada vez mayor. Este mensaje es un mensaje importante que tiene esta cruz, ¿no es cierto? Hay un punto intermedio de la vida, esto está en el medio de este elemento vertical y el horizontal lo corta. No es como en la cruz donde está Jesucristo que es asimétrico. Acá es simétrico, no está Jesucristo en esta verdadera, a veces lo representan con Jesucristo, y tiene un travesaño menor también. Estamos más cerca del cielo, menos es el esfuerzo también, ¿no? Son menos los que llegan también. Acá vemos lo que es la cruz procesional. Esta es una cruz que fue, digamos, la cruz que me hizo a mí descubrir lo que es la cruz de Caravaca. Yo estaba en una reunión, en un almuerzo, y bueno, salieron los temas de las iglesias y bueno, referente a lo que yo hago. Entonces la dueña de casa me dice, mira, yo tengo una cruz que era de mi abuela, que no sé qué es, pero yo lo tengo acá, me llama mucho la atención, es una cruz muy antigua. Entonces me trae esta cruz, yo le saco una foto, ¿m? A la cruz sobre, este, sobre el mantel, ¿no? Habíamos terminado de almorzar. Y, y yo siento que en ese momento esa cruz fue para mí una cruz de protección. Digamos, ¿de qué me protegió? Y en realidad yo tenía la expectativa de hacer un trabajo
un trabajo de arquitectura en Córdoba. La dueña que me trajo esto tuvo conmigo una actitud, no sé cómo decir, competitiva o poco generosa. Yo, obviamente, no hice ese trabajo, pero ese trabajo fue un mundo de complicaciones, un mundo de problemas. Construir en una montaña no es fácil. Y yo, con el correr de los años, pensé, digo, bueno, esta cosa de protección que tiene esta cruz, en ese momento para mí fue como protegerme de esos problemas que yo no sabía, ni siquiera sabía que podía tener, ¿eh? Después me enteré de muchas cosas que iban pasando, ¿no? Y entonces siempre tengo mi agradecimiento por esa situación donde realmente conmigo esto tuvo un efecto así de protección. ¿Mm? Esta es la famosa Cruz de Caravaca. Este es el estandarte que tienen y acá tienen al Cristo y la cruz aquí arriba enmarcada en oro. Esto forma parte del santuario, muy interesante. Aquí vemos y yo les contaba que después de robada la cruz, se volvió a construir una similar, para lo cual el Vaticano consiguió y donó estas astillas de la cruz de Cristo que se guardan adentro, ¿no? Aquí vemos otras, en este caso tienen al Cristo superpuesto, tienen los dos ángeles, San Miguel y San Gabriel, Miguel que es el gran luchador contra los negativos, contra las energías negativas, y Gabriel que es el que anuncia, ¿no? El que dice, es por acá. Es impactante, ¿no? En la cruz. Y recordar siempre que el primer travesaño está en el medio. Miren la riqueza que tiene esta especie de sagrario que la tiene la Virgen, ¿no? A la cruz. Acá vemos distintos modelos, ¿no? Tenemos algunos sin el Cristo, otros con el Cristo, algunos sin ángeles, otros con ángeles, amuletos hispánicos, lo llaman. No es un talismán, sino un amuleto que uno le pide protección. El objeto es muy lindo. Tiene el trabajo de rubíes y brillantes. Los trocitos de madera se ven acá, ven, en esto con un poco más de detalle. ¿Qué son estos? Los tres clavos de Cristo en su cruz. Y nada más de la cruz de la protección. A ver, los escucho ahora, a ver qué les pareció, qué les pasa con los milagros eucarísticos, qué es lo que creen, qué es lo que no creen. Lore se quedó pensando, que no sabe si cree o no cree.
Es Este, cuestión de fe. es cuestión de fe, ¿no es cierto?